¿Cómo sacar plaza en oposiciones de educación en 2026, en 2027? Este vídeo te va a servir igualmente, independientemente del año. Y sé que es un vídeo que va a ser muy potente. De hecho, es el vídeo que me hubiera encantado ver cuando empecé a opositar. Porque este vídeo no está hecho con inteligencia artificial, no está hecho con generalidades. Hoy me he sentado en la cafetería, he apuntado los 21 consejos que me hubiera encantado saber para dejar de perder el tiempo 4 o 5 meses en una academia genérica y para saber muy bien a lo que te enfrentas. Y obviamente todo esto actualizado al año en el que estamos. Así que sé que es un vídeo que va a ayudar mucho, sé que es un vídeo que no voy a dejar de pasar a gente que esté decaída, así que si tienes algún amigo o alguna amiga que quiere opositar y ya lo ha hecho y no le ha ido bien, este vídeo le va a ayudar. Alguien que no sabe de qué van las oposiciones de educación, también es un vídeo referente al respecto. Entonces, sin más dilación, empiezo por una de las cosas más importantes. No se entiende una oposición de educación y cualquier oposición, sin la correcta mentalidad, la mentalidad adecuada. ¿Por qué? Porque la mentalidad es lo que construye luego nuestra acción. Yo recuerdo que en 2016, cuando me empezaba a formar en desarrollo personal y cuando me empezaba a formar en habilidades para la vida, había un apartado que aprendí y se me quedó grabado, que es el de respecto a tus creencias, actúas y tienes resultados. Entonces, todo parte de las creencias que tienes. Esas creencias llevan a pensamientos, esos pensamientos construyen una serie de emociones, esas emociones te hacen decidir de una manera u otra, esas decisiones pues están condicionadas por la propia acción y esa acción al final te trae resultados o no. Lo que quiero decir es que si tú piensas que es imposible, que no es para ti la oposición, si tú piensas que otra gente se lo va a sacar y tú no, en definitiva, si tú piensas en pequeño, vas a opositar durante muchos años. Sin embargo, si solo tienes esta premisa en tu cabeza de cara a las oposiciones de hay dos tipos de opositores, aquellos que abandonan y los que tienen plaza, juega con eso, porque te lo vengo a decir desde que vengo preparando oposiciones, que ya son 8 años preparando oposiciones, que esto se ha cumplido siempre. Aquel opositor, aquella opositora que no abandona y que en cada convocatoria lo hace un poquito mejor y que es autorresponsable de su destino, acaba consiguiendo plaza. Así que aparte de esta mentalidad de hay dos tipos de opositores, de la importancia de las creencias, el paradigma que te tiene que acompañar, el prisma mental, la energía, es que por ti no quede. ¿Por qué? Porque a lo largo de tu preparación va a haber muchos vampiros polilleros, va a haber muchos opositores que te digan que es imposible, que a la primera no lo vas a conseguir, que hay gente mucho más preparada que tú. Perfecto, pero tú tienes que seguir con que por ti no quede. Ya está, que por ti no quede. Porque lo verás conforme se avance dentro de la preparación, que aparecerán lo que llamo vampiros polilleros. Personas que te dicen que a la primera, que sin experiencia, que a tu edad, que tú estás para probar, ni caso, que por ti no quede. Yo me acuerdo cuando me presenté, que en mi academia me decían que no me arriesgase tanto, que no me atreviese tanto con metodologías. También me decían que había otros opositores que habían sacado 10 otras veces y que yo no tenía nada que hacer. Entonces, una oposición a nivel mental es muy larga y vas a tener muchas emociones. Pero si tú no crees en ti, de verdad, que va a ser muy difícil construir algo importante. Porque en cuanto te entre la duda, en cuanto te entre la desidia, en cuanto te entre la pereza, en cuanto te entre que todo el mundo va más preparado que tú, en cuanto te entre que hay un montón de incertidumbre, que lo verás, que este es otro de los prismas, que nunca vas a estar lo suficientemente preparado. Entonces, independientemente de tu sensación, tira hacia adelante, que esta es otra. Las oposiciones de educación, al haber tantos factores, que ahora nos meteremos en temas supuesto, programación, exposición, estudio, al haber tantísimos factores, nunca vas a ver el momento de decir, ¡buah, voy perfecto en las oposiciones, voy de 10! Ya puedo cerrar todo, me sé todos los temas, llevo todos los supuestos prácticos preparados y aquí entra lo más importante en una oposición tan subjetiva, que independientemente de tu sensación tienes que seguir hacia adelante, porque también compites contra débiles mentales y una oposición de educación es para fuertes, es para aquellos que independientemente de los mensajes que le lance la cabeza, tira hacia adelante. Y como antes de pasar ya a consejos más tangibles,
te tengo que decir que eres responsable también de lo que sientes, me refiero. Van a venir pensamientos dinamitantes, van a venir opositores que te hagan pequeño, van a venir pensamientos de que digas, este año no es para mí. ¿Qué ocurre si en esos pensamientos todo el rato los exteriorizas, los compartes con la gente, le empiezas a dar una narrativa más grande? ¿Sabéis lo que ocurre? Que se hacen más grandes. O sea, entonces, lo mejor para avanzar en una oposición de educación y lo mejor para avanzar en la vida es ser autorresponsable. Es ni delegar tu preparación a la academia y que te lo haga todo, ni mucho menos delegar tu preparación a lo que dice tu cabeza. Tú tienes que actuar hacia adelante. Y por cierto, ya sabéis, bueno, si no lo sabéis, soy Diego Fuentes, me he presentado tarde en esto, soy preparador, soy divulgador, soy acompañante de opositores y opositoras desde el año 2018. No es un dicho, hemos ayudado a miles y miles de opositores y opositoras a sacar plaza con los diferentes cursos. Actualmente con la academia ayudamos a primaria, educación infantil y educación física primaria, educación física secundaria. Si quieres recibir información sin ningún tipo de compromiso, material de muestra, etcétera, etcétera, lo tienes todo en el comentario fijado. Y si eres de otra especialidad, también tienes todos mis cursos abajo de programación y de exposición. Bien, dicho esto, hemos visto la mentalidad. Es que sin mentalidad no hay nada. Es que si tú piensas que es imposible, pues vas a seguir opositando toda tu vida. O si piensas que va a ser muy fácil, también ni una ni otra va a ser determinante. Y ahora vamos al tercer consejo, que solo, repito, solo tienes que desarrollar dos habilidades. Te tienes que centrar en que cuando acabe la preparación de 10 meses, mejores dos habilidades. Una, la expresión escrita, la habilidad de expresión escrita, porque tenemos que ser funcionales y el 50% de tu nota está determinada por cómo escribes. Tienes un examen de tema, tienes un examen de supuesto práctico. A mejor escritura, a mejor legibilidad, a mejor narrativa, más nota. Y lo mismo, la segunda habilidad, la comunicación. Y tienes 10 meses o un año, que es lo que más o menos la gente se prepara, para mejorar esto. O sea, te tienes que centrar en mejorar mucho la escritura y la exposición oral. Y esto te lo adelanto y podría empezar directamente con el estudio tema supuesto, que ahora también nos meteremos, porque suelen ser los pilares más débiles. Hay opositores que hacen perfecto el estudio, hay opositores que se preparan muy bien el supuesto práctico, pero ¿qué ocurre? Que como no escriben lo suficiente, que como no comunican lo suficiente, les aparece la oportunidad para sacar plaza y nunca la sacan. Así que te recomiendo de corazón que en una preparación tienes que acabar escribiendo mucho mejor, expresándote tanto a nivel escrito como a nivel oral, mucho mejor. Y vas a tener oportunidades en el día a día. Ahora no te digo, no, es que apúntate a una academia de escritura, de caligrafía, o apúntate a una academia o haz cursos de exposición oral, teatro, no hace falta. Tienes muchas situaciones en tu día a día para mejorar estas habilidades. Por ejemplo, es momento de parar el bucle de automatismos, de generalidades, y es momento de empezar a comunicar, de empezar a enviar audios más largos, de empezar a argumentar lo que dices y no dejarte en ninguna generalidad, de intervenir más con tu familia, de intervenir más con tus amigos, de ensayar un discurso, de si hay alguna ponencia que puedes hacer, hacerla. Yo me acuerdo que cuando me di cuenta de esto, sí que jugué con mis preparadores y al fin y al cabo les envié diferentes exposiciones y en la recta final expuse muchísimo. Luego también veremos, de hecho, los dos mejores consejos están de cara al final, que creo que son los que más te van a aportar. Pero lo dicho, siempre lo digo, en la recta final está la plaza y en la expresión escrita y en la expresión oral, sin duda, están ese gran objetivo. Siguiente consejo está relacionado con la autorresponsabilidad. Si no te autorresponsabilizas, es muy difícil que saques plaza. ¿Y cómo te tienes que autorresponsabilizar en una preparación de oposiciones? Pues te lo adelanto, no delegando tu preparación a la academia. Tú puedes escoger una academia como la nuestra, ¿vale? Como POMAIN, como el Movimiento Aprendo, que ambas academias es lo mismo, de educación física, primaria, infantil, como digo, pero en ningún momento tienes que decir, no, es que me voy a sacar la plaza gracias a la academia. No, no, no. La academia te va a acompañar, pero el nivel de exigencia tiene que ser tuyo. Y en una oposición de educación no saca plaza el más mediocre ni el que se queda en la media. En una oposición de educación saca plaza aquel que va un pasito más allá y aquel
que su nivel de autoexigencia es más alto, porque tu academia te puede marcar un estándar X, pero piensa que puedes competir contra otros miembros de tu academia. Entonces, si tu academia te pide 10 simulacros y tú haces 15, mejor. Si tu academia te dice, estos son los temas, estudiatelos, y tú los personalizas, mejor. Si tu academia te dice, vamos a preparar 20 supuestos, y tú preparas 40 supuestos, pues mejor. Si tu academia te dice, no lleves metodologías activas, y tú dices, voy a llevar metodologías activas porque las conozco y sé argumentarlas, pues mejor. Así que no delegues en nadie, ni delegues tu preparación al preparador, ni te creas demasiado a los divulgadores de internet. Es contigo, y esa es la mejor forma de avanzar, de ponerte un nivel de autoexigencia alto, y así verás que el día del examen pues es mucho más fácil. Este es otro de las perspectivas que te han de guiar en el proceso de preparación de oposiciones, que cuanto más incómodo estés en tu preparación de oposiciones, más cómodo vas a estar el día del examen. Entonces ahí tiene que haber esfuerzo cognitivo, ahí tienes que aprender a estudiar como toca, que es el siguiente punto. Y te quiero dar claridad al respecto. En vez de decirte lo típico de aprende a estudiar, que es súper importante, aprende a concentrarte, aprende a tener atención sostenida, te voy a dar métricas. Tú, para sacarte una plaza, necesitas, imagínate que 10 meses son unos 300 días, vamos a quitar de esos 300 días que tienes prácticamente 2 meses que no haces nada, porque vamos a quitar fines de semana y demás, entonces quitamos 50 días, tienes 250 sesiones de estudio, que no es ninguna locura, en el que vas a dedicar de media entre 2 y 4 horas. Los días que estés más o menos bien, 4 horas, y los peores días del mundo, 2. Si esto lo cumples, te sacas plaza, o al menos sacas un gran resultado. Repito, 300 sesiones de estudio, que son 10 meses, le quitamos unos 50 días, más o menos 2 meses, y tienes 250 sesiones útiles, entre 2 y 4 horas. ¿Parece mucho? ¿Parece poco? Bueno, es constancia, es constancia. Ponía el caso de una compañera que le hicimos una entrevista en YouTube, que ella cuantificó sus 984 horas. Le dedicó para aprobar tema y supuesto 984 horas. Y ella estudiaba solo de lunes a viernes. Eso sí, de lunes a viernes 5 horas. Y el resto descansaba, y el resto pues no dejaba de vivir. Entonces, lo que te quiero recomendar es que no necesitas tanto una oposición de educación en concreto, Si me vinieses con otra oposición, pues te diría, sí que necesitas muchas más horas, pero en esta en particular, con entre 2 y 4 horas, más que suficiente. Claro, esa energía tiene que estar bien dirigida, y esa energía tiene que estar con el esfuerzo cognitivo correspondiente, elaborando temario, sesiones de estudio con atención, sabiendo programar, etcétera, etcétera. Pero para que a mí me gusta, y también en mi academia y en mi forma de preparar, me gusta ser muy concreto y muy específico, y no dar margen a ningún tipo de generalidad. Ahora sí, nos metemos ya con el temario. Y aunque una de las principales preguntas del alumno o de la alumna es: oye, ¿los temas los dais ya resumidos y listos para estudiar? Que yo no tengo tiempo. Y sí, nuestra academia lo da ya resumido, y son temas contando introducción, bibliografía, y muy espaciados de entre 10 y 12 carillas. Aunque los tengas resumidos, el patrón de éxito que veo es que los personalices, que los hagas tuyos, y que los escribas entendiendo que van a ser leídos, que un tema no saca plaza o no saca buen resultado simplemente por cumplir a nivel teórico y por cumplir a nivel de definiciones y de clasificación. Olvídate, un tema saca plaza si es escrito para darle motivos al tribunal de que aterrizas las metodologías que pones, de que suenas convincente a nivel legislativo, y de que eres creativo, y de que se llevan tu identidad docente y tu personalidad. Por lo tanto, el tema lo tienes que personalizar por este apartado, porque si tú coges un tema, que hay mucha gente te compro el temario, el super temario, me gasto 300, 400 euros, imagínate que eso te lo estudias al dedillo, lo vomitas el día del examen, y dentro de tu academia hay otra gente que lleva el mismo temario, pues como ha habido en otras ocasiones, gente que les ha saltado el plagio, o se ha dado cuenta el tribunal que han llevado el mismo tema, y por lo tanto han suspendido. Entonces te recomiendo, de verdad, que personalices el tema por ese apartado, que lo personalices, porque eso implica más esfuerzo cognitivo, y por lo tanto eso te va a ayudar a estudiarlo mejor. Si tú no estudias de forma pasiva y estudias algo que has creado tú, es mucho más sencillo. Y aquí también encontrarás trucos en relación a la bibliografía, en relación a la mnemotecnia, si personalizas ese temario. Entonces, ¿que puedes comprar un temario? Perfecto. ¿Que te puedes quedar con nuestro temario de la academia
y actuar con él, genial, pero personalízalo. Que la introducción, que la conclusión suene a ti, que tus ejemplos obviamente sean tuyos, es lo que al final te comento. Al igual que la persona, este es un patrón que quiero que rechaces, al igual que la persona que entra a la academia y que quiere absolutamente todo hecho, que yo quiero todo el temario, solo lo voy a estudiar, no tengo tiempo, los supuestos también resueltos, una programación tipo, es que no tengo tiempo. Eso, la persona que viene así, suspende y lleva opositando 50 años ya, también al revés. La persona que viene de quiero facilidades, pero lo voy a trabajar, lo voy a personalizar, voy a hacer las tareas, voy a trabajar, voy a ser autorresponsable, normalmente acaba sacando ese gran resultado. Así que ya has visto un patrón de éxito que vas a llegar a cumplir y hemos hablado de los temas. Ahora tengo que hablar de los supuestos prácticos, pero más bien de la parte práctica, y te tengo que decir que la parte práctica es el corazón de todo. O sea, hoy por hoy ya no es un problema de información, hoy por hoy es un problema de la oposición de educación, de autenticidad, de creatividad, de buenos ejemplos. Entonces, te pido, y es lo que hacemos nosotros, que no descuides tu oposición a favor del tema. Mucha gente que le dedica a estudiar, pongamos que tenemos 1000 horas para preparar una oposición, y le dedica 850 al tema, y el resto a programación supuesto, está fuera. Lo que sí que te recomiendo que te hagas muy bueno en la parte práctica, que te hagas muy buena en resolver supuestos prácticos, te hagas muy buena aprendiendo a programar, te hagas muy buena en tener ejemplos para los diferentes componentes del currículum, te hagas muy buena en tener unas herramientas y entender lo que pasa en el aula para los diferentes ciclos, si estás en primaria, para las diferentes edades, si estás en infantil, para los diferentes ciclos, edades, si estás en secundaria, que es un mundo, hasta los 16, 17 años, cada año, cada 2 años, es un auténtico mundo. Entonces, tienes que saber cómo trabajar cada una de las etapas, porque ese valor a nivel práctico, lo uno con lo siguiente, es fundamental para sonar realista. El tribunal está buscando opositores que suenen realistas. Por eso, no solo te digo que la parte práctica es clave, y es otro patrón de aquel opositor que sabe hacer muy bien los supuestos, eso le transfiere a programación y a tener buenos ejemplos de tema, sino que lo que te recomiendo es que tienes que hacer un trabajo en los 10 meses de preparación de aprender lo que ocurre en el aula. Y para eso, si tú no tienes experiencia, pregunta a otros docentes de, oye, ¿qué pasa a la hora de hacer agrupaciones? ¿Qué pasa con la participación de los alumnos? ¿Qué pasa cuando intentas innovar? ¿Qué pasa a primera hora? ¿Qué pasa a última hora? ¿Qué pasa a principio de trimestre? ¿Qué progresión hay en los alumnos? ¿Cómo trabajas tú, que me lo invento, das inglés a todos los cursos? ¿Cómo trabajas? ¿Das educación física a todos los cursos? ¿Eres tutora? ¿Cómo varía? ¿Qué dificultades te encuentras de alumnos? ¿Qué acneaes? ¿Qué acnees? Conoce, porque cuanto más conozcas lo que pasa en el aula, más natural, más original, más realista, más vulnerable en positivo vas a aparecer cuando te pongas frente al tribunal. Y te hablo de la programación, te hablo de los supuestos prácticos, porque eso sí que es un condicionamiento gigantesco. Aquel opositor, aquella opositora que se pone delante del tribunal y suena poco realista, está fuera. Es decir, que no habla en su lenguaje. Entonces, yo es un ejercicio que hice, lo he contado en otras ocasiones, de docentes que ya habían opositado, docentes que tuve la carrera en el máster de educación. Pues me tomé algún café con ellos, porque a la par de profe de universidad, pues algunos estaban en escuelas, y me contaban lo que pasaba, y me contaban sus problemas en las oposiciones, y me contaban sus problemas con los alumnos, porque así me puedo adelantar a lo que me pueden preguntar en el propio supuesto práctico. Porque como yo me ponga delante de ellos y digan, es que sé muy bien gamificar, y apliques una gamificación y no se entienda esa gamificación, el tribunal no te valora por la cantidad de metodologías activas. El tribunal te valora por la cantidad de recursos que le aportas de forma concreta y que realmente funcionen. Vamos al consejo número 9. Domina el currículum. Y dominar el currículum no es aprenderte todos los fines educativos, los principios pedagógicos, los objetivos de etapa, todos los criterios de evaluación, todas las competencias específicas. Eso no es dominar el currículum. Te tiene que sonar. Lo que tienes que hacer muy bien, saber que es un punto para cumplir a nivel convocatoria, tienes que conocer tu especialidad, tienes que leerte tu introducción. Yo recomiendo mucho que te imprimas las hojas destinadas a tu área. No es que en lengua castellana, en secundaria, no es que es primaria, pues las diferentes áreas, no es que es infantil, te lo imprimes. Y yo un trabajo que hago cuando me toca formar a docentes en coles o incluso en institutos, que he hecho alguna formación,
Cuando cojo una especialidad en específico, cogemos todos los criterios de evaluación y nos juntamos todos los docentes y empezamos a sacar actividades y propuestas para cada criterio de evaluación. Entonces, te recomiendo que entiendas cómo está segmentada tu especialidad, tu área, a nivel de competencias específicas, a nivel de criterios de evaluación, y sepas cómo trabajarlo. Incluso recuerdo que los últimos supuestos prácticos en un par de comunidades que preparamos, hemos visto que ya están preguntando bloques específicos de saberes básicos y de contenidos. Y claro, y si tú eres un opositor o una opositora que no sabe cómo está dividido su currículum y no tiene actividades para la composición oral, no tiene actividades para aprender a aprender, no tiene actividades para este descriptor operativo, está fuera. Entonces, no es que yo me sé la estructura del supuesto práctico y por lo tanto no voy a fallar. No, es que te tienes que saber la estructura del supuesto práctico y tener actividades, tener herramientas, tener propuestas para cada uno de los criterios, competencias específicas, saberes básicos, descriptores operativos, y así te lo clasificas, así lo catalogas y estás preparado, preparada para lo que te pueda salir. Así que no es me estudio y me sé de memoria el objetivo de etapa, sino sé más o menos de qué va cada objetivo de etapa y tengo actividades, tengo progresiones, tengo propuestas para sonar tremendamente práctico. Y mirad, otro consejo contraintuitivo, la programación. Aquí hemos visto que en la primera parte la mayoría dedica mucho tiempo al tema y descuida el supuesto práctico, o dedica mucho tiempo a la primera parte y descuida la programación. Aquí pasa lo mismo, en la segunda parte la gente tiene que entregar una programación y le dedica mucho tiempo a hacer el documento y muy poco tiempo a la exposición. Y como pasa en algunas comunidades, que el supuesto vale más que el tema, y esto no tiene ningún tipo de sentido, en todas las comunidades la exposición suele valer un 80, un 90 o incluso un 100% respecto a la entrega de documento, que es simplemente para cumplir. Entonces, yo tengo que hacer un documento que cumpla con convocatoria, y eso es muy fácil en la era en la que estamos. Entonces tú te tienes que centrar que el documento cumpla con todo lo que marque la convocatoria, que aterrice bien el currículum, pero tienes que hacer un documento pensando en la exposición. Un documento sabiendo que en la página número 8 tengo una infografía chula que categoriza y clasifica todos los elementos curriculares y lo voy a utilizar para darle facilidades al tribunal. O en la página número 14 tengo una imagen muy chula donde se ve de forma caricaturesca cómo trabajo las competencias. Y aquí me voy a parar y voy a poner 6 o 7 ejemplos. O en la página número 23 hago una aclaración terminológica donde la mayoría de opositores se hacen líos en cuanto a procedimientos, herramientas, actividades, instrumentos, criterios de evaluación, criterios de calificación, y lo voy a explicar. O sea, ya no hay que hacer una programación en un documento para cumplir, porque ahí no está la nota. Tengo que hacer una programación en un documento para ser expuesto y para distanciarme del opositor medio. O sea, como veis, la oposición de educación es pura estrategia. Entonces, huid de esas academias de no, tomad esta programación. Por eso a mí me da tanto miedo y he visto tantos casos que me han chirriado de gente que les ha hecho la programación o empresas que hacen la programación. ¿Y para qué quieres una programación perfecta si luego no sabes exponer, luego no sabes defenderla, luego no casa contigo? Así que sé estratega y no desequilibres ninguno de los puntos. Bien, lo que hemos dicho, si hemos hablado de las habilidades que tienes que destacar y hemos hablado ya de la importancia del tema, el supuesto, del tema de la programación, que es otro de las habilidades que yo me centraría en el primer trimestre y principios del segundo trimestre, en aprender a programar. De hecho, te recomendaría que tuvieras la programación, es lo que intentamos nosotros, finales de marzo, abril, es decir, a 3 meses antes del propio examen. La exposición la tienes que trabajar, y la tienes que trabajar desde el principio. Y Diego, ¿cómo trabajo la exposición desde el principio? Es que tú piensas que sin una gran exposición no te vas a sacar la plaza. Tú puedes haber hecho perfecto estudiar, supuestos prácticos, hacer el documento, que si luego te pones delante del tribunal y no se te entiende, no tienes nada orgulloso de lo que vas a decir, pues vas a opositar muchos años. Y yo tengo compañeros, incluso amigos, que fallan en este punto y es una auténtica pena. Entonces, lo que os quiero decir es que ensayéis mucho, que comuniquéis, que os hagáis grandes, que vuestra programación, como digo, esté diseñada para ser expuesta, pero el año de preparación tiene que ser un año en el que acabe, independientemente del resultado, seáis otras personas comunicando. Y de hecho, yo hice 2 carreras universitarias y la segunda carrera
me la tomé para eso. Dije, esta carrera, más allá de darme un punto para las oposiciones, no me va a dar mucho más. Pero al menos, ¿qué voy a hacer? Voy a cogerla para que por el camino me lleve una serie de habilidades que me sirvan para toda la vida. Y utilicé la segunda carrera que hice, primero, para exponerme muchísimo. Comuniqué más que nunca. No sé qué están diciendo, ¿te imaginas? Ahora están aquí liando un increíble. Bueno, eso, me tomé la segunda carrera para comunicar más que nunca. Entonces la habilidad de comunicación me la llevé para siempre. Me tomé la segunda carrera para estudiar mejor que nunca. Saqué varias matrículas de honor sabiendo estudiar y mejorando mi disciplina. Me tomé mi segunda carrera para desarrollar habilidades como la curiosidad, como la profundidad, como el saber debatir, el saber argumentar, el pasar al siguiente nivel en cuanto a pensamiento crítico. Entonces la oposición te la tienes que tomar así, independientemente del resultado. Mejorar a nivel escrito, a nivel oral, mejorar a nivel de resiliencia, mejorar a nivel de estudio, de innovación, etcétera, etcétera. Y así verás que también el resultado acompaña. Pero cuando pones el foco solo en la nota, que es algo que no puedes controlar, pues es mucho más complicado y difícil al respecto. Bien, hemos visto la exposición, ahora vamos a otra de las métricas, otros de los apartados, y hemos visto que cuanto más incómodo estés en la preparación, más cómodo vas a estar el día del examen. Aquí entran los simulacros y métricas en concreto. Te recomiendo que hagas mínimo un simulacro completo cada 3 semanas, 60 mini simulacros que serían 30 mini simulacros de entre 15 y 30 minutos haciendo solo introducción, índice y demás. Estamos en la era del ruido aquí. Y otros 30 mini simulacros, que aquí me iría yo a 45 minutos, donde vas a hacer introducción, índice y el apartado que más te cueste. Hazlo así, hazlo así. Y parece mucho, no parece mucho si te preparas a 10 meses vista. Esto puesto en calendario es las 2-4 horas que os he dicho al principio. Pero claro, cuesta. Es mucho más cómodo estudiar 6 o 7 meses y no hacer ningún simulacro. Es mucho más cómodo estudiar 6 o 7 veces y no aplicar ninguna técnica de estudio. Es mucho más cómodo estar 10 meses preparándote la oposición y que solo hayas hecho esquemas y que solo hayas hecho un buen documento y no hayas expuesto ninguna vez. Entonces, repito, y apúntatelo, tiene que ser tu dogma de preparación. Cuanto más cómodo estés en tu preparación, más incómodo y más años vas a estar opositando. Cuanto más incómodo y busques esa dificultad con sentido en la preparación, el día del examen va a ser un día más. Para que os hagáis una idea, había hecho, después de hacer más de 21 simulacros en los últimos 2 meses, ¿qué ocurrió? Que yo tenía la prueba de hacer 2 supuestos prácticos en 2 horas. Hubo mucha gente que se cayó aquí, y se cayó aquí en el sentido de que no le dio la mano para hacer esos 2 simulacros en 2 horas. Para mí fue, pues bueno, otro día más en la oficina. Si llevo tanto escribiendo, otro día más. Entonces, eso quiero que sepáis, que como se entrena, pues luego el día del examen vas a sacar los resultados. Así que menos comodidad en la preparación. Ahora os quiero hablar de la innovación. Ya sabéis que la oposición de educación es muy subjetiva y la gente os recomienda que innovéis, os recomienda el hilo conductor, os recomienda metáforas. Eso realmente es empezar la casa por el tejado. Yo recomendaría cosas que aparecen directamente en el currículum y que casan mucho con una buena programación. Entonces, más que iros a 50.000 metodologías, aprendizaje cooperativo, en el momento deshumanizado que estamos y también porque aparece directamente en el currículum cuando nos habla de cómo se hacen las situaciones de aprendizaje, aparece esa palabra de grupos cooperativos. Además de aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, casa mucho con la LOMLOE, esa forma de mejorar el contexto. Me tengo que hacer muy bueno en esas 2 metodologías, saber cómo crear ese problema, saber cómo llevarlas al aula, saber cómo evaluarlas, y aquí entraría el tercer punto que tienes que dominar muy bien y te tienes que formar, la evaluación formativa. Y el cuarto punto, la atención a la diversidad, y aquí subyacen muchos puntos como entender lo que ocurre con los diferentes alumnos con necesidades específicas, entender lo que ocurre en el aula y no memorizar lo que es el diseño universal para aprendizaje y ya está, sino saber aplicarlo desde lo que pasa en el aula. Y ya está. Y lo otro son ramificaciones y lo otro son cosas que puedes aplicar y que puedes llevar,
Pero lo principal, vas a tener mucho ganado si profundizas en esas metodologías, suenas realista y le das recursos al tribunal. Aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, evaluación formativa y atención a la diversidad. Si tú manejas esos 4 puntos, vas a tener mucho ganado. Que luego de forma paralela, cuando tengas manejado eso, cuando sepas programar bien, te quieres meter en llevar a cabo bien el hilo conductor, en llevar metáforas, en llevar aprendizaje basado en proyectos, pensamiento de diseño, saber cómo llevar ciertos materiales con mucho más sentido, adelante. Pero eso sería la base. Te estoy diciendo aquí la base, tampoco esto es una masterclass de 50 horas. Y mirad, esto es súper importante. Os hablaba antes de en el tipo de persona que me quiero convertir. Yo me quiero convertir en, esto lo dice mucho James Clear de Hábitos Atómicos, ser, hacer, tener. Yo no puedo aspirar a tener la plaza y ya está. Yo me tengo que convertir en la persona que consigue esa plaza. Entonces, visualizando o pensando en el opositor que va a quedar el número 1, que vas a ser tú, pero si no fueses tú el opositor o las opositoras que van a quedar en la cabeza de tu tribunal, tengo que pensar cómo se relacionan y qué hacen, qué decisiones toman en su día a día. Y aquí entraría que a lo largo de mi preparación me voy a convertir en una persona disciplinada, que va a entender que cada sesión de estudio te puede acercar a la plaza o alejarte. Me voy a convertir también en una persona que tolera el aburrimiento, porque no nos engañemos, la oposición de educación es aburrida y hay momentos muy aburridos. Bueno, la oposición de educación y cualquier oposición tiene momentos aburridos que, a pesar del aburrimiento, pues hay que seguir hacia adelante. Entonces, claro, aquí también te tienes que disociar completamente de las redes sociales. Pero lo que quiero decir es que va a haber momentos en los que te toque repasar un tema por 7ª vez y la plaza va a estar entre el opositor que esté dispuesto a, independientemente de lo que sienta, repasarlo, y el opositor que diga, me aburro, dejo de estudiar, que va a haber muchos. Entonces, te tienes que convertir en esa persona disciplinada, en esa persona que tolera el aburrimiento, en esa persona que lleva 1 hora y no puede más y vence la pereza, o en esa persona que... Y todo se entrena, ¿eh? Cuando hice los 20 simulacros en 20 días consecutivos, además también fue un mensaje a mi cabeza y un mensaje a mi cuerpo, porque los hice después de comer, era mi rutina. Yo comía, me tomaba el café, me iba a la biblioteca de la cafetería, la terraza de la biblioteca, y ahí me hacía el simulacro. Y claro que las 2, 3, 4 primeros simulacros se me hacían un mundo, pero luego ya la pereza estaba destruida y estaba hecha muy pequeña. Entonces, es en el tipo de opositores que os tenéis que convertir. También, en cuanto al estudio, atención sostenida, tiene que mejorar. Y son habilidades que os van a servir para toda la vida. Si mejora vuestra atención sostenida, si sabéis concentraros mejor, si sabéis estudiar mejor, si sois inteligentes, ¿qué es ser inteligente? Saber qué quieres, saber cómo conseguirlo y conseguirlo en el mínimo tiempo posible. Y aquí entraría ponerse objetivos específicos de sesiones de estudio, saber aplicar técnicas de estudio. Entonces, repasando, si tú te conviertes en ese tipo de persona, si tú cada día estudias con técnicas de estudio, cada día vences la pereza, cada día eres disciplinado y eres constante, sin hacer nada extraordinario, únicamente lo ordinario, hacer lo que toca de la manera más eficiente posible, es que la plaza cae por su propio peso. Y llegado hasta aquí, minuto 33 que estamos, os tengo que decir que hay mucha gente mediocre que no llega hasta aquí, que dice, ay, tan pesado, a mí que me informen o me den clases con reels y tiktoks de 1 minuto porque mi cabeza no da para más. Os vais a encontrar con gente así en las oposiciones. Y bendito problema, porque es lo mejor que os puede pasar. Esos opositores zombies no pueden competir contra vosotros. Y bien, aquí también te adelanto una cosita, que no te rindas, como hemos dicho al principio, hay 2 tipos de opositores, los que abandonan y los que sacan plaza. Por el camino hay mucha gente que deja la preparación, menos competencia, pero luego hay gente que empieza a pensar, porque lo ve muy complicado la recta final, que es imposible y ya empieza a hablarse mal y empieza a decir, voy a probar si la adelante, y es gente que vas a tener en tu tribunal, pero que no tiene nada que hacer, así que mejor. Pero también te hablo de no rendirte y tener esa resiliencia
cuando estés preparándote y estés haciendo un simulacro, estés haciendo una exposición o estés comunicando a alguien. Si yo, por ejemplo, ahora digo, ¡ay, qué mal me ha salido el vídeo! Lo dejo y dejo de grabar, ¿qué pasa? Que la próxima vez que toque hacer un vídeo va a ser más fácil que lo deje de grabar. Y eso pasa en la oposición. Mucha gente que se queda en blanco y dices, ¡ay, qué mala suerte! Se ha quedado en blanco. Y dices, a ver, ¿te has quedado en blanco a veces? Por justicia, por justicia divina. No le deseo a nadie que se quede en blanco, pero empiezas a ahondar y a profundizar en cómo se ha preparado y dices, ¿cuántas exposiciones has hecho completas? No, 2, porque en alguna me queda en blanco y lo dejaba cada vez que me queda en blanco. Y dices, ah, amigo, no, es que en el simulacro me queda en blanco. O sea, el día del examen me queda en blanco también escribiendo. ¿Cuántos simulacros has hecho? 4, 5, o es que cuando hacía simulacros, cuando no me venía la idea, ya lo hacía con el material delante. Volvemos, cuanto más cómodo esté el día del examen, o sea, cuanto más cómodo esté la preparación, más incómodo voy a estar el día del examen. Así que no te rindas, no te rindas. Vas a tener 1001 motivos para rendirte. Días que no te entre nada, días que veas que es imposible, a pocos días que pienses que ojalá tuvieras 6, 7 meses, tienes que seguir hacia adelante, porque la sensación de certeza absoluta ni en la vida existe, ni mucho menos en una oposición tan subjetiva como la educación. Y mira, también te adelanto cosas que vas a vivir, que si ya has opositado seguro que te suenan. Son aspectos como, momentos temporales en los que todo el mundo va a ir a muerte. Y esto es de nuevo, la gente que va a muerte y está súper mega motivada en estas épocas del año, generalmente el día del examen no hacen gran cosa. Y hablo de la gente que empieza en septiembre, incluso en agosto, a tope y dice, este es mi año, voy a ir con todo, quiero todos los temas. Esa gente a los 2 meses ya no sigue preparándose, pero luego tenemos también opositores y opositoras que se motivan con el principio de año. Este año sí, me pongo de propósito de año nuevo que este año va a ser y voy a darlo absolutamente todo. Nada, también se viene abajo. Luego va a haber también momentos donde todo el mundo esté motivado, que es cuando salga convocatoria. Ya ha salido convocatoria, otra motivación. Eso ya le dura poco porque empieza a ver todo el mundo que se ha presentado. Ya sé la ratio, ¿no? La ratio de cada 6, 7 personas, cada 4 personas, una plaza, se vuelven a motivar. ¿Qué pasa? Esa gente es gente enganchada a la dopamina, que difícilmente le suele ir bien, porque suele actuar o suele estar motivado y suele accionar solo cuando tiene certeza o cuando todo el mundo esté motivado. Entonces, una oposición, insisto, no se gana en los momentos de motivación. La motivación muchas veces aparece y la forma sana de que aparezca es cuando estás haciendo diferentes acciones, cuando estás haciendo un simulacro, cuando sobre todo te ves respecto a tu yo anterior de oposiciones mucho mejor que ahora, ahí es cuando aparece la motivación. Pero esta gente, de hecho, es otro patrón que vengo a decirte que no lo hagas así, que lo huyas, que huyas de él. Típica opositora que al principio te dice, como academia, oye, Diego, ¿me puedes pasar todo el material? ¿Te puedo hacer 3 simulacros? Es que voy a tope, este año va a ser mi año. Y empieza, al inicio es muy fácil estar motivado y luego es un opositor fantasma, que no está. Entonces mi recomendación es que más vale buena letra, más vale constancia, más vale que 3 días no hagas nada y luego estés 15 días cumpliendo. Más vale que una semana igual estés más floja, pero luego estés 25 semanas haciendo un simulacro cada 3 semanas, que estos opositores, que en una semana te hacen 5 simulacros, que en una semana te hacen 10 supuestos, que en una semana te hacen X, Y, Z cosa sin práctica deliberada. Entonces, no seas como estas personas. Yo en la vida de las oposiciones esto lo hacía mucho. Sabía y es como una pequeña deconstrucción del antiéxito de estas personas o del fracaso. A ver, en una oposición los que sacan plazas son la minoría, ¿no? Y en la vida los que les va muy bien o los felices, los que están muy felices, yo creo que en la minoría, la gente está muy crispada. Entonces, simplemente te tienes que sentar, analizar y ver lo que hace todo el mundo. E intentar hacer lo contrario. Si todo el mundo se está quejando de lo injusto que es el sistema y las oposiciones, perfecto. Yo sé que es injusto, pero voy a intentar poner la injusticia a mi favor. Que todo el mundo le da mucha pereza hacer los simulacros y la media de simulacros de un opositor de educación son 2 o 3. Genial, yo voy a hacer 15 o 20. Que todo el mundo
Dice que la programación didáctica es perfecta, genial. Yo a 3 o 4 meses antes del examen la voy a tener. Y así con todo, y así con todo. Que todo el mundo dice que en la recta final está todo el pescado vendido, pues tal. Que todo el mundo actúe y está motivado cuando sale la convocatoria, genial, yo voy a estar motivado, pero voy a confiar y voy a motivarme mucho más cuando vaya haciendo todo el trabajo que me he planteado. Entonces, esto es igual que la propia vida, donde hay poca gente, es donde tienes que estar. Y es donde tienes que copiar, sobre todo, los hábitos y la identidad de esas personas. Métricas claras, que hemos ya visto alguna métrica clara. Métricas claras de la programación en marzo sería una muy buena métrica, finales de marzo sería para tener ya el documento hecho. De hecho, en nuestra academia lo hacemos al revés, empezamos por las unidades y situaciones de aprendizaje y luego hacemos la propia programación. Os recomendaría hacer unas 15 exposiciones completas, con eso vais a optar a un gran resultado, ahí estaréis en el 0,1%. Os recomiendo lo que os he comentado, unos 20 simulacros sería lo óptimo, hacer 20 simulacros completos con condiciones reales de examen y unos 60 mini. 60 mini son unos 30 o 40 de 30 minutos y eso implica escribir cada pocos días, cada 3 o 4 días vais a tener que escribir bastante, pero es la única forma de prepararse. Entonces, introducción, índice y conclusión sin mirar el papel y otros tantos hasta llegar a 60, pues 20, 30, esto me da un poco igual, pero son métricas orientativas en los que vais a estar unos 45 minutos escribiendo y haciendo ese simulacro de introducción, índice, de la parte que más os cueste y de la conclusión. También otra de las métricas, si tienes 300 días hasta el examen, o sí, más o menos, si contamos con una preparación de 10 meses, 250 días, pues tienes que estudiar entre 2 y 4 horas, que tienes que estudiar 3 horas diarias. Organízatelo como quieras, pero que cumplas esas 3 horas. Verás que hablo de 3 horas productivas, no hablo de... No, son 3 horas que me he ido a la biblioteca, he salido 30 minutos, me ha costado concentrarme otros 30 minutos, hablo de horas eficientes frente al papel y horas con técnicas de estudio y horas avanzando en situaciones de aprendizaje. Pero con esas métricas, repito, con 15 exposiciones completas, con 60 mini simulacros, con 20 simulacros completos, si tú eso lo llevas a calendario, estás haciendo cosas que solo hace la gente que queda en el top. Vas a estar incómodo unos pocos días durante la preparación, pero vas a estar mucho más incómodo que la mayoría. ¿Y sabes qué? El día del examen, pues vas a sacar ese gran resultado. Entonces, son métricas que no me invento, que llevamos mucho tiempo aplicando en la propia academia. Y aquí, algo también interesante, estamos ya acabando, utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Mucha gente la está utilizando. Pero ¿qué pasa? Que la gente la utiliza, la mayoría de opositores, estos tampoco son competencia, para delegar su cerebro. Si tú quitas el cerebro y no lo utilizas para poner ejemplos, para ser creativo, si tú lo quitas de la ecuación, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando yo dejo de utilizar el cerebro, se atrofia y se convierte en pequeñito. Y dejo de saber conversar, dejo de saber argumentar, dejo de ser creativo. Si nunca lo he sido, aún lo soy mucho menos, y me convierto en una larva con una pantalla, en la que no tiene gustos y en la que es la media de la media de la media, la copia de la copia de la copia. Entonces, utiliza inteligencia artificial, te la recomiendo, pero utilízala para autoexigirte, para ver en qué fallas cuando expones, para enviarle audios y que te diga cómo te has expresado, para pelotear tu metodología activa, qué objeciones tiene, para, en definitiva, ponerte a prueba, para ver qué sesgos no sabemos lo que no sabemos, qué puntos flacos tiene alguna parte de la programación, para ir ese pasito más allá. Para eso se utiliza la inteligencia artificial, para buscar, para desarrollar el pensamiento lateral, para ser más crítico, para autoexigirme mucho más. Pero como la utilices para dame ideas, dame un hilo conductor, hazme esta unidad didáctica, resuélveme este supuesto práctico, te lo hará. Pero ¿sabes qué? Se nota cada vez más la gente que utiliza la inteligencia artificial. Y el día del examen, porque estar con la IA es estar muy cómodo, estar tapadito hasta arriba, el día del examen vas a pasar frío. Va a venir la realidad y te va a coger del cuello y va a decir, venga realidad. Y la realidad es
hacer un examen sin inteligencia artificial, hacer un examen en el que te tienes que expresar muy bien a nivel escrito, con presión, con estrés, y hacer un examen en el que vas a estar 1 hora, 1 hora y 10, 50 minutos, dependiendo de la comunidad, exponiendo delante del tribunal y convenciéndoles. Y cuando no está la IA, cuando no está tu preparador y cuando no está el trabajo que no has hecho, pues sigues opositando. Y cuando has estado incómodo en la preparación, ¿sabéis lo que pasa? Pues que acabas consiguiendo la preparación, la oposición y la plaza, perdón. Bien, antepenúltimo, estamos en el antepenúltimo, que vienen los 3 últimos que son los mejores. Vas a hacer formaciones, vas a leer libros, vas a ver algún congreso, vas a escuchar, en nuestro caso hacemos formaciones internas cada mes para que nuestro opositor, nuestra opositora que confíe en nosotros, pues sepa innovar con sentido, porque vienen los mejores docentes del país a la academia. Lo que te pido es que la mejor formación es la acción. Cada formación, cada cosa que leas, cada cosa que intentes o que te formes, aplicación rápida, aplicación rápida. En mi caso yo utilizaba el podcast, ahora ya hace mucho tiempo tampoco hay buenos y hay que me representen, ahora hay mucho marketing detrás sin sentido, pero yo antes iba a muchos congresos educativos. Y claro, de esos congresos educativos yo he aprendido un montón, he sacado cursos que han entrado miles de opositores, cursos de evaluación formativa, cursos de metodologías activas, cursos de programación, cursos de exposición. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendía, todo lo que aprendo, lo intento aplicar y lo intento aplicar rápido. Porque si no lo aplico, el aprendizaje no es competencial. Y si lo logro aplicar a diferentes contextos, pues mejor que mejor. Si pude sacar un curso de evaluación formativa o el curso de Estudia para Plaza, que es de técnicas de estudio, fue porque cuando empecé a aprender sobre ello, empecé a leer los mejores, lo apliqué con mis alumnos, lo primero, lo expliqué en mis podcasts y en mis vídeos, también me rodeé de los mayores referentes y tuve muchas entrevistas con ellos. Esto es un poquito lo que yo os pido que hagáis. No hago ninguna formación sin que aplique 4, 5, 8, 9, 10 cosas. Y lo mismo con los vídeos. De este vídeo está genial, va a haber muchos consejos. La gente que ha llegado hasta aquí, dejadme en los comentarios, los voy a leer, y vais a ser los elegidos. Y ya veréis que esto va a ser un conjuro para que saquéis plaza. Quiero que me dejéis en los comentarios no dopamina. No dopamina, porque si sé hacer una preparación de oposiciones huyendo de la dopamina barata y entendiendo la gratificación retardada, la plaza está ahí. Lo que quiero decir, que la mejor formación es la acción, que cada formación que hagáis lo apliquéis cuanto antes, que os preguntéis de verdad, que seáis curiosos, humildes, para si esa metodología ya la estáis aplicando, aplicarla mejor, con más excelencia. Que a mí la humildad y la curiosidad en mi preparación me ha dado la plaza también, de escuchar a opositores que quizás no se sacaban la plaza, pero escuchar su propia exposición para sacar detalles, para sacar matices. Yo estoy abierto al aprendizaje y estoy abierto a la crítica constructiva. Y tenemos que ser humildes como docentes. Y esto en la preparación se tiene que ver, por supuesto, se tiene que ver. Y algo súper relevante, este es el penúltimo consejo, construye identidad docente. Construye la identidad docente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tribunal se tiene que llevar un trocito de ti. ¿Cómo eres como docente? ¿Qué legado se va a llevar tu alumnado más allá del currículum? ¿Eres un docente que cree mucho en la educación emocional, en el pensamiento crítico, en la cooperación, en las habilidades interpersonales, en la disciplina? Que se lleve. Piensa también en las experiencias traumáticas que has tenido como alumno o incluso como docente de prácticas o incluso como en la universidad. Intenta que tu alumnado no lo tenga. Por ejemplo, yo pienso en las oposiciones, lo opacas que son, que no sabemos muy bien cómo nos califican. Yo no quiero que el alumno pase por ahí. O lo mal que lo he pasado cuando me hicieron a mí, que me han hecho exámenes de bachata, de expresión corporal, delante de mucha gente, o he tenido que comunicar sin estar preparado. Yo no quiero que el alumno pase por ahí. Entonces, pensar también desde ahí, pensar en los problemas sociales que hay, en la poca cultura de la lectura que hay. Intentar esto, aplicarlo, y dejar la sociedad un poquito más allá. Pero no podéis vosotros hacer un examen de desarrollo de tema, un examen de desarrollo de supuesto práctico y una exposición de 1 hora y que el tribunal se lleve unas 4, 5, 6 horas de vosotros en los exámenes y solo se lleve conceptos para que hagan checks en una planilla. Se tienen que llevar también un trocito de alma de vosotros como docentes y como personas. Entonces,
te tienes que sentar y tienes que pensar qué quieres transmitir y qué tipo de docente quieres ser, porque de esta forma vas a sonar mucho más convincente. Y ahora, no lo quiero repetir, pero este es el último consejo, el número 21, y es un cierre circular a lo que hemos dicho al principio. Te vas a sacar plaza y vas a volver a este vídeo y vas a decirme: Diego, pensaba que era imposible, pero únicamente he hecho lo que tenía que hacer, he hecho lo ordinario día tras día, he sido constante, he metido cabeza en esto de las oposiciones, he intentado aplicar la excelencia de cada día, hacerlo un poquito mejor, expresarme mejor, ponerme a prueba, estar incómodo y no cometer el mismo error muchas veces. Y Diego, tengo plaza. La oposición de educación no es para nada complicada, simplemente constancia, meterle sentido común, cuidar, utilizar la cabeza, no rendirte, estudiar bien. Y os aseguro que los que habéis llegado hasta aquí, no dopamina en los comentarios y vamos a por esa plaza. Si os podemos ayudar desde la academia, tenéis toda la información. Ahora mismo estamos sin matrícula, tanto en primaria como en infantil, como en educación física primaria y educación física secundaria. Y los que no, si queréis ver mis cursos también los tenéis en comentario fijado. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y nada, empezamos a construir nuestra plaza sin grandes sprints, mentalidad maratón, mentalidad francotiradora. Un abrazo y suerte y disfrute por el camino.